Audiorelatos de terror. La casa maldita. Tomás, Mateo y Lucas eran tres amigos adolescentes que una noche acudieron a una casa abandonada a las afueras de su pueblo. Alguna vez habían escuchado una leyenda corta que aseguraba que ahí pasaban cosas extrañas, pero ellos no le habían dado la menor importancia. Se creían invencibles, como todos los muchachos de su edad. En medio de risas y bromas, entraron en la propiedad a medianoche y sacaron una tabla Ouija. Después de abrir una sesión como era debido, empezaron a preguntar toda clase de cosas, sin tomarse el juego en serio. Ni siquiera se percataron cuando notaron que el puntero comenzaba a moverse, pues ninguno de ellos se creía que esa cosa pudiera cambiar de posición sola. Llegó un momento en el cual, al preguntar si había alguien acompañándolos, la respuesta fue un rotundo sí y únicamente Lucas empezó a sentir algo de miedo. ¿Quién eres?, preguntó Mateo, aún sin poder aguantarse la risa. En la Ouija, poco a poco se fue deletreando la respuesta. Hablaba con ellos una niña pequeña que hace mucho tiempo había muerto en el lugar donde se encontraban. Lucas se levantó de inmediato y anunció que se iba a su casa, ya sin poder disimular el temor que se había apoderado de él. Sus amigos se burlaron de su terror, pero no tardaron en seguirlo al considerar que el juego se había puesto demasiado aburrido. A la noche siguiente, sin embargo, volvieron a acudir los tres juntos para volver a usar la Ouija. Lucas se veía extraño y sin muchas ganas de seguir con aquello. Lo primero que hicieron fue preguntar si la niña aún se encontraba allí y ella no tardó en responderles que así era. El ambiente se había vuelto sumamente tétrico y conforme las horas pasaban, las preguntas fueron subiendo de intensidad. En ese momento, Tomás lanzó el cuestionamiento fatal. ¿Cómo fue que moriste? El espíritu de las niñas se dio a la tarea de deletrear una nueva contestación. Ella, les dijo, había sido asesinada cruelmente por su propia madre entre aquellas mismas paredes. Nunca habían logrado atraparla, pues se había dado a la fuga inmediatamente después de cometer el crimen. Y ahora ella no podía descansar en paz. Y lo más importante, era que la casa estaba maldita y ellos estaban en peligro. Para este punto, los tres jóvenes se encontraban sumamente asustados. Aquello había dejado de ser una broma para pasar a ser un juego muy arriesgado. Escucharon un ruido y se sobresaltaron, sintiendo que ahora sí, alguien más estaba con ellos y no solo el espíritu. Esa noche ninguno de los adolescentes fue capaz de salir de la casa. Al día siguiente, el pueblo entero salió a buscar a los muchachos que no habían regresado a sus casas. La búsqueda concluyó en la vivienda abandonada, donde fueron encontrados sus cuerpos en medio de un charco de sangre. Todos estaban muertos y tenían en sus rostros una grotesca mueca de terror. Desde aquel entonces, nadie volvió nunca a la casa.